En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, el Observatorio de Violencia Política de Urnas Abiertas documentó 385 hechos de violencia política en Nicaragua. Los hechos provienen de todos los departamentos y regiones autónomas del país y de 52 de los 153 municipios. Solo 3 de estos eventos se dieron fuera del territorio nacional, pero bajo la estructura represiva coordinada por el régimen. El Banco Centroamericano de Integración Económica BCE aportó el 78.6% de los desembolsos de préstamos recibidos por el sector público en el primer trimestre de 2021, según cifras actualizadas del Banco Central de Nicaragua al servicio de la dictadura. El informe trimestral de deuda externa establece que la deuda externa pública alcanzó los 7.876.4 millones de dólares, mostrando un incremento de 70.4 millones de dólares, equivalentes al 0.9 con respecto a 2021. La Orden Religiosa de los Hermanos Menores Capuchinos Custodia General San Félix de Cantalicio informó que el párroco Ariel Fernando Espinosa Pérez, de 56 años, murió en un accidente de tránsito en el kilómetro 30 de la carretera Tipitapa-Malacatoya. En un comunicado, los hermanos menores capuchinos informaron que el religioso se trasladaba de Managua a la ciudad de El Rama cuando ocurrió el accidente automovilístico la noche de ayer 25 de julio. Una investigación de la Universidad de Baleares de España concluye que Daniel Ortega fue negligente en el manejo de la pandemia de la COVID-19 y que existen abundantes medios de prueba para impulsar un juicio contra el Estado de Nicaragua por múltiples violaciones a los derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria. El estudio Nicaragua, violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el contexto de la pandemia, señala que los nicaragüenses tienen todos los argumentos y evidencias para demandar al Estado. En tanto, el régimen continuó manipulando las cifras de la COVID-19, asegurando que entre el 19 y 26 de julio no se reportaron fallecimientos por la enfermedad y que en ese periodo se registraron 42 contagios. Y en el ámbito internacional, el Fondo Monetario Internacional FMI advirtió este martes que aunque no prevé que la economía estadounidense caiga en recesión este año, un pequeño shock podría ser suficiente para llevarla a ese escenario. El margen que tiene Estados Unidos para evitar la recesión es muy estrecho, dijo en este sentido Pierre-Olivier Gorinchas, director del Departamento de Estudios del Fondo, en la presentación de la revisión de las perspectivas globales. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Dickel? Para que la gente más o menos vea por dónde va el tema de su accionar y en la dinámica de los me gusta, dice doña Dickel que a esta hora que tenemos un poquito más de 10 minutos de estar al aire, dice doña Dickel. Sí, pero ¿cuántos me gusta llevamos a estas alturas del programa? Dígame. ¿Cuánto? 340 me gustas. 345. Vamos subiendo a 500, de 500 a 1000 y después a los 1500. Ustedes ya saben cómo es la dinámica. En esa tragedia que se vive cuando un nicaragüense decide que no puede estar más en Nicaragua por las razones que sea, por persecución política, porque no tiene empleo, porque no hay esperanza de presente ni de futuro y toma el rumbo hacia el norte, en este caso hacia los Estados Unidos. Oiga bien, hace poco vino un amigo nuestro y nos contó la situación difícil que se vive en esa trayectoria. Por lo menos, escuche bien, 200 nicaragüenses diario salen del país. Por lo menos. El que estuvo de Nicaragua a Honduras, de Honduras a Guatemala, de Guatemala México y de México ha pasado hacia los Estados Unidos.
200 nicaragüenses, por lo menos pudo contabilizar él, diario. Y en ese trayecto en el que la vida no vale nada, se dan situaciones dramáticas como el secuestro, la extorsión, el asesinato, la violación, incluso la incorporación de gente que viene en el viaje a las bandas delictivas. Todo el trayecto de México, me dice este amigo, está controlado por los diferentes cárteles que son los que gobiernan en México. Es impresionante cómo este bufón de Andrés Manuel López Obrador dice que es el presidente de México, cuando uno escucha el testimonio de estas personas que vienen en esa trayectoria, se dan cuenta de que hay una logística brutal para alcanzar lo que algunos denominan el sueño americano. De todo ese trayecto, la única que no está totalmente corrompida es la Policía Federal, porque la estatal en cada uno de los trechos juega del lado de los coyotes y de las bandas que van traficando a personas. Y en ese trayecto, me decía este amigo, van en una vida y dos mandados. En los mismos vehículos en los que van montando como ganado a nicaragüenses, a hondureños, a guatemaltecos, a salvadoreños, a mexicanos, ahí mismo van también caleteados cantidad enorme de droga que pasa por rutas que están establecidas, que las policías estatales lo saben y que tienen una luz verde cuando vienen. Allá vienen los amigos, llegan hasta tal punto, aquí es el cartel de los X, se lo entregan al cartel de los Y, con una lista. Aquí estos ya les pagaron su trecho, viene el otro trecho a pagarles a los otros, y así va en ese transbordo impresionante. Cuento esto porque el drama que se está viviendo en Nicaragua, en esa hemorragia incontenible de nicaragüenses que a diario deciden, 200, dice el amigo, 200 diario, se está hablando de que está fuera del país desde el 2018 para acá, ya arriba del 3% de la población general de Nicaragua. Arriba del 3%. Y menciono esto porque hay tragedias y hemos sido testigos a través de los medios audiovisuales, de grabaciones, de medios mexicanos que están allí en ese río, famoso Río Bravo. Y hay una tragedia mayor cuando la indolencia, la indiferencia, la ineptitud se combinan con la tragedia, ¿no? Con la desgracia, con lo funesto que es la muerte. Hay 5 cuerpos de nicaragüenses que se encuentran en las morgues de Laredo, en Texas. La página de Texas Nicaraguan Community dice que estos 5 nicaragüenses perdieron la vida en mayo de este año, ahí en las aguas del Río Bravo. Y están ahí porque los familiares, para poder repatriar esos cuerpos, además de que necesitan recursos, algunos ya los tienen, necesitan que un mediocre, que es el cónsul de Nicaragua en Texas, de nombre Samuel Trejos Córdoba, haga la solicitud para repatriar el cuerpo como representante del país del cual es la víctima. Entonces estamos hablando de fenómenos que se combinan y que vuelven más difícil y más dolorosa la tragedia.
la necesidad de llevar de regreso hacia nuestro país a alguien para darle cristiana sepultura allá en nuestra tierra. Los fallecidos son Kelvin Antonio Torres, de 32 años, originario de Matiare. Se ahogó el 27 de mayo y hasta la fecha su familia no ha podido repatriar el cuerpo. José Antonio García Ramírez, ahogado el 26 de mayo y reportado desde el 27 de junio en una morgue de Laredo, Texas. Aún no hay ningún avance en este caso para su repatriación. El otro connacional es Melvin Alexander Zelaya Hurtado, de 42 años. A ver si ponemos las imágenes, doña Dickel, de los amigos nicaragüenses que perdieron la vida en esta terrible y dolorosa travesía de buscar el norte, en este caso Estados Unidos. Melvin Alexander Zelaya Hurtado, de 42 años, se ahogó el 26 de mayo y fue reportado desde el 29 de junio en la morgue. Tampoco hay avance para la repatriación de su cuerpo. Lester Sotelo Castillo Jarquín se ahogó el 26 de mayo y fue reportado el 18 de julio en la morgue de Laredo, Texas. Aún no hay trámites tampoco. Y la única mujer que tiene usted en pantalla, que es responde al nombre de Carelia, o respondía al nombre de Carelia del Carmen Velázquez, de 54 años, y era originaria de Estelí. Se ahogó el 24 de mayo y fue reportada desde el 25 de junio en la morgue de Laredo, Texas. El 18 de julio entregaron el cuerpo a la funeraria y está en proceso para que se hagan los funerales acá en Estados Unidos. Es el único caso. Los otros connacionales cuyos cuerpos están en la morgue de Laredo están esperando que un inepto de nombre Samuel Trejos Córdoba, que es el cónsul de la dictadura en Texas, haga algo para que sus familiares tengan la posibilidad de repatriarlo, el cuerpo, y darle cristiana sepultura en nuestro país. Qué terrible lo que le está tocando vivir a una gran cantidad de nicaragüenses y sus familias en esta terrible, sí, ¿no? Sí, sí, y nos decía este amigo, como me recuerda doña Dickel, que los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, al enterarse de que son nicaragüenses, hacen el comentario de la cantidad de compatriotas que están llegando. ¿Y por qué no se van para Cuba los nicaragüenses? Si es lindo Cuba, ¿eh? Dicen los que defienden a esa dictadura criminal de más de 6 décadas. ¿Por qué no se van para Venezuela los nicaragüenses? Que es un paraíso, es una maravilla. ¿Por qué no se van para Bolivia? ¿Por qué no se quedan en México? ¿Por qué no se van para allá los nicaragüenses? Si ese es el sueño de los que dicen que el socialismo es lo mejor que hay. ¿Y por qué no se van para esos países los sapos, los cenutrios, los anuros, que dicen que la dictadura es lo mejor que hay? Allá anda el tal JR, acá en Estados Unidos, un arrastrado, bufón, una caricatura viva. Allá anda, esposo de una criminal que condena inocentes. Y ahí Estados Unidos creo que falla. Porque al dejarlos entrar aquí, a él y a una gran cantidad de criminales paramilitares que ejecutaron gente en abril del 2018 y en los meses siguientes. Pero ¿por qué estos que defienden a la dictadura no se van para los países que dicen ellos que forman parte de los gobiernos progresistas, que son el estandarte
de la libertad, de los derechos humanos y del progreso, del desarrollo del país. ¿Saben por qué? Porque son hipócritas. Porque vienen al imperio, les encantan los dólares, les encanta la vida del imperio y despotrican contra este país. Aquí mismo adentro. Sí, señor. Entonces, estos connacionales que murieron en el río esperan que haya, de alguna manera, actuar de este mentecato, Samuel Trejos Córdoba, que es el representante de la dictadura como cónsul en Texas y que les ayuda a repatriar los cuerpos. Recuerde usted que Just Roots Color Bar está, a propósito de Texas, allá en la ciudad de Bel Air, en Texas. Usted se puede realizar el refrescamiento y el retoque del color de su cabello para lucir siempre joven en Just Roots Color Bar. 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar. Haga su cita y cuando vaya a la 6809 Chimney Road, que es la dirección, ahí lo van a estar esperando. Al salir del salón, que es el mejor que hay, sin duda alguna, usted se va a ver espectacular. Just Roots Color Bar. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Dickel? Cuénteme para irle yo indicando a los amigos cómo se va comportando la dinámica de los me gustas. Dice doña Dickel que llevamos 560 me gusta, llevamos arriba de los 500, así que gracias por sus me gustas en esta edición del Saborcito de Estar Informado. Como miraban en el reporte de Guillermo Flores, Dante Mossi, el escudero y financista de la dictadura, que dice que hay informes transparentes de todo lo que hace la dictadura y que están a la disposición de la prensa. Yo solamente le pregunto a este acompañante de crímenes, ¿dónde están las vacunas, o mejor dicho, las pruebas que el BESIE le entregó a la dictadura para que al inicio de esta pandemia los nicaragüenses tuviesen la oportunidad de saber si estaban o no contagiados con el coronavirus? A nadie le han entregado nunca un informe detallado de ese detalle, de ese punto, mejor dicho. Fueron decenas de miles de pruebas las que la dictadura vendió a $150 en el Conchita Palacio para que un nicaragüense pudiera salir con su prueba negativa. Y eso sí le salía negativa. Si le salía positiva, eran 300 bolas porque al final tenía que volver a hacérsela una vez que superara el contagio. Pero con ese detalle me quedo. El día que Dante Mossi demuestre cómo fue que se utilizaron las pruebas que el BESIE le dio a la dictadura en calidad de donación, entonces ahí vamos a platicar de todo lo demás. Y hablo del BESIE porque, como decía Guillermo, del desembolso que ha recibido la dictadura en préstamos recibidos para el sector público durante el primer trimestre del 2022, el 78%, casi el 79%, 78.8%, lo ha financiado el BESIE. Hoy día, la dictadura tiene un endeudamiento que sobrepasa el 100% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Está en 103% el endeudamiento entre lo público y lo privado. En el caso del sector público, que es lo que le corresponde al Estado, se deben $7.876 millones. Se ha incrementado en 70 millones más que el mismo periodo del año pasado. Después del BESIE, que es de nuevo, casi el 80%, hablando en términos de decenas
cerrados, casi el 80% de los desembolsos de endeudamiento para el sector público lo ha financiado Dante Mossi y el BCE. Después le siguen el Banco Mundial con 9,2%, mientras que el BID 6,9%. El restante, otros. Pero estamos hablando hoy día de que la dictadura ha endeudado a Nicaragua, por segunda vez Ortega en el poder, en 14.481 millones de dólares entre lo público y lo privado. De nuevo, esto supera el 100% del Producto Interno Bruto del país. Estamos hablando de 103. La deuda es de 103%. Supera el 100% del Producto Interno Bruto. Usted tiene una deuda, yo tengo una deuda, André Fabián tiene una deuda y seguramente los hijos de André, mis nietos, van a tener esa deuda, la que Ortega alegremente, sin ser legítimo, está amontonando y amontonando para que las finanzas públicas del país las cubran con pagos que van a diferentes periodos, a diferentes tasas de interés. Gracias a este cooperador necesario que dice que las políticas de sanciones son injustas contra la dictadura porque no ha habido un debido proceso contra los sancionados. O sea, este justificador de crímenes es el mejor amigo que tiene Daniel Ortega, que, como decía Eliseo Núñez ayer en la entrevista, parece tener clarísimo que una vez que salga del BCE va a tener que buscar, al igual que otros delincuentes, refugio en Nicaragua para que sus fechorías no sean alcanzadas por la justicia, al menos mientras la dictadura esté en el poder. Mientras esto ocurra, amigos que me están viendo y escuchando, va a ser muy difícil que este régimen en realidad sienta que le están apretando o le están jalando el cinturón para que entre en el cauce de lo que demanda la población, para que la nación se reencauce en la democracia, para que la nación recupere su libertad, para que la población recupere sus derechos humanos y su dignidad, mientras haya financiadores como el BCE, va a ser muy difícil porque va a haber recursos para reprimir. Va a haber recursos para que los paramilitares y para que la Guardia y el Ejército Sandinista sigan cuadrándose y amarrando su suerte a la suerte del tirano Ortega, del vetusto, pervertido, violador de niñas, criminal de toda la vida, y su esperpéntica acompañante y consorte Rosario Murillo. Recuerde que si quiere comerse un elotito acá, un elotito sabroso en la Florida, debe ir a Papa Courthouse. Un elote asado, un elote tierno, un elote jugoso, un elote a su gusto. Ahí está en la 155, 85 del Southwest y la 177 Avenida. Un ambiente familiar extraordinario que usted debe aprovechar al máximo. Tanto por la sensación de estar en el campo, que es muy difícil acá, ¿verdad? Salir de la ciudad y encontrarse con el aire puro y ver tractores arando y ver animales de campo y poder comer también de árboles frutales cortando directamente de esos árboles. Eso lo puede vivir en Papa Courthouse. Sí, señor. Vaya con su familia a la 155-85 del Southwest y disfrute de ese ambiente. En otros temas, ha muerto un cura en Nicaragua. Y voy a decir que hasta ahora de manera extraña, nada más. La Orden de Religiosos Hermanos Menores Capuchinos, Custodia General San Félix de Cantalicio, informó
que el párroco Ariel Fernando Espinosa Pérez, de 56 años, murió en un accidente de tránsito en el kilómetro 30 de la carretera Tipitapa-Malacatoya. Dicen algunos medios de comunicación, los medios oficialistas han utilizado esto para, lógicamente, hacer mofa y vulgarear a la fe católica y a los sacerdotes, pero se habla de que el cura Fernando Espinosa iba conduciendo esta camioneta que está en pantalla, desbaratada, destrozada, y que se estrelló contra la parte trasera de un camión blanco que era conducido por Orlando Blandón, de 50 años, quien se presume iba en estado de ebriedad. Déjeme decirle que yo, que soy bien mal pensado, estoy pensando muy mal. Porque primero fue el hermano de Medardo, Mairena, el que murió de forma extraña en un accidente de tránsito hace unos días. Medardo se enteró el fin de semana, o reconfirmó el fin de semana, que su hermano había muerto. Y ahora resulta que este sacerdote muere en un contexto en el cual la Iglesia Católica está siendo perseguida en todos los aspectos y por todos los flancos. Y esto me lleva a recordar lo que pasaba allá después de 1990 en Nicaragua. Porque se suponía que las cosas estaban caminando hacia una democratización. No es el caso del país ahorita, que está en una dictadura despótica absoluta. Pero en aquel entonces no se daban, o después del 90, a final del 90 y 91 y 92, varios líderes de la resistencia, gente de la oposición en los 80 al Frente Sandinista, fue accidentándose, fue muriendo en circunstancias extrañas, en una trifulca callejera, en un bar, en una discoteca, en un volcán que se dio en el campo. Israel Galeano, conocido en las filas de la resistencia como Franklin, murió en unas circunstancias extrañísimas en el campo. Solo traigo esto a colación porque el contexto me hace pensar muy mal sobre esta situación de el cura Ariel Fernando Espinosa Pérez. Y en las páginas cenutrias, que son repetidoras de lo que la siniestra asesínica orienta desde el Carmen, el discurso o el lema es que el padre iba borracho y que no era el borracho el que estaba en el camión. De nuevo, en estas circunstancias, en esta coyuntura, en este contexto, piensa mal y acertarás. Que descanse en paz el padre. Tengo serias dudas de lo que pasó en ese accidente. Entiendo que el religioso será velado a partir de mañana miércoles en la parroquia San Isidro Labrador, donde era párroco, en el Rama, y los funerales tendrán lugar al día siguiente a las 11 de la mañana en la sede parroquial. Posteriormente será trasladado al convento Inmaculada Concepción de María en el kilómetro 10 de la carretera. Sí, eso será. Sí,
Posteriormente será trasladado al convento Inmaculada Concepción de María en el kilómetro 10 de la carretera Vieja León, Managua, donde se velará y concluirá con la Eucaristía el viernes a las 8 de la mañana. Será enterrado en la cripta de los frailes capuchinos en el cementerio general de Managua. Que descanse en paz Ariel Fernando Espinosa Pérez, de la Orden Religiosa de los Hermanos Menores Capuchinos. De nuevo, tengo serias dudas de lo que pasó ahí, porque los criminales que aplastan los derechos de los nicaragüenses son capaces de cualquier cosa. Ya lo demostraron antes. Y no tengo por qué poner en duda que estén repitiendo el mismo patrón. Cuénteme, doña Deikel, cómo vamos con los me gustas para ver si es cierto que los amigos están siguiendo la dinámica. Quiero saludar a todos los batracios que nos están viendo, porque aquí vienen a escuchar verdades y vienen a aprender de libertad y no a repetir, bueno, tratan de repetir en sus comentarios las flatulencias que les enseñan, pero nuestros Patreon creo que están, y nuestros seguidores están clarísimos de cómo es la situación en ese sentido. Pero gracias por estar aquí y hacer exitoso este programa. Gracias. Lo hacen exitoso, de verdad. Ustedes se suman al éxito de Café con Vos. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Deikel? Cuénteme. Dice doña Deikel que a estas alturas llevamos acumulados 761 me gustas. Así que muchísimas gracias por sus me gustas. El doctor Alfonso Oviedo Reyes, recuerde, Alfonso Oviedo Reyes, que no se le olvide ese nombre y que tampoco se le olvide American Immigration Bureau. Es el equipo que cuando usted presenta su caso en la Corte de Inmigración, cuando ya ha sido denegado, ¿verdad?, en la primera, frente a los funcionarios que le dicen usted no puede estar acá, él puede tomar el caso y lo lleva a corte de apelación y se basa en todas las leyes y utiliza todos los recursos legales que le provee la ley. Lo lleva hasta las Cortes Federales y hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos si es necesario. Hay cantidad de nicaragüenses que están siendo puestos a la orden de Cortes de Inmigración y ahí solamente los abogados pueden representarlos. El doctor Oviedo Reyes y su equipo está listo para ayudarle a resolver su problema legal migratorio. 305-613-6409 es el teléfono. Recuerde que el correo también al que puede escribir es oviedo13@gmail.com. A propósito de que están entusiasmados los coprófagos de la dictadura, escuchen lo que viene para ver cómo les va. Si se quedan aquí o huyen, como normalmente pasa cuando me voy a tocar estos temas. Nicaragua investiga, una vez más, saludo a Jennifer Ortiz y a su equipo, ha presentado un trabajo desglosado, una investigación extraordinaria sobre los asesores fantasmas, y digo fantasmas porque no es que no existen, sino que no hacen nada. Su trabajo no es auditable, no es palpable. La investigación detectó a 27 asesores de Ortega. Daniel Ortega tiene 27 asesores. Y entre ellos están varios exguerrilleros, exmilitares, de los que Ortega se rodea para mantener un control porque tiene pánico de que lo traicionen. Entonces tiene que rodearse de gente que para él es de confianza. De acuerdo a la ley del Poder Ejecutivo, la ley de competencia y procedimiento del Poder Ejecutivo, en Nicaragua hay 16 ministerios en el Estado. Es decir, Ortega tiene más de 10 asesores que superan el número de ministerios que hay solamente en la presidencia de la República. Cuando digo presidencia de la República me refiero a la institución, no a reconocerlo como un presidente porque no lo es. Es un tirano, criminal, sangriento, asesino, abusador de niñas, violador de mujeres, lavador de dinero y narcotraficante
entre otras cosas. Según datos del Seguro Social, de la investigación que presentó Nicaragua Investiga, valga la redundancia, cada asesor de Ortega, cada asesor presidencial o ministro con el rango de asesor o asesor con el rango de ministro, devenga un salario. Escuche bien usted que es de los fanáticos que jamás va a ver esto en su vida, porque no es de los que Ortega va a poner cerca de él. Usted uno más de los fanáticos que lo defiende porque el cerebro le funciona muy mal. Cada uno de ellos devenga al mes 133.710 córdobas, es decir, unos $3.730 al mes. Y el promedio está entre 133.000 y 138.000. Es decir, entre 3.700 y 3.859 dólares. Este documento que presenta Nicaragua Investiga, señoras y señores, amigos y amigas, es del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Así que es documento oficial. Los asesores de Ortega, según este documento, le significan al Estado al mes, entre todos, 2.506.672 córdobas. Es decir, unos 69.867 dólares. Al año, por tanto, el pago de los asesores de Ortega, cuyo trabajo no es comprobable, alcanza 30.080.072 córdobas, el equivalente a 838.412 dólares para pagarle solamente a ese círculo exclusivo. Ahí no está usted, que está aquí tratando de escupir en rueda. No, ahí no está usted. Ahí no está vos, que defendés lo que no se puede defender porque simplemente te hipnotizaron y no te has dado cuenta. Dentro del personal de la institución que se llama Presidencia de la República, ¿verdad?, se encuentra, lógicamente, la macolla de los chigüines que encabeza Laureano Ortega, que es asesor de Ortega para temas de inversión. ¿Cuánto gana Laureano? 3.732 dólares. Esa es lo que está en planilla. Laureano no gana eso. Gana muchísimo más. Porque recuérdese que el que más gana en el estado de Nicaragua es Ovidio Reyes, del Banco Central de la dictadura, cuyo salario supera los 18.000 dólares. No se los pagan a él completo. Le dan un cheque por eso y después él deposita a través de terceros en las cuentas de los chigüines o del mismo Ortega y Murillo. Jamás le van a permitir a Ovidio Reyes que gane, doña Dickel, 3 veces más que Daniel Ortega, que supuestamente gana 4.000 dólares al mes. Violando incluso el decreto que al inicio de su dictadura estableció como máximo su salario en 3.200 dólares. Ortega gana 4.000 según la planilla que el mismo Nicaragua Investiga nos presentó días atrás. Pero también, aparte de Laureanito, tenor frustrado, están Rafael Ortega, lavador de dinero, Camila, Antonia, y también está Luciana Ortega Murillo. ¿Cómo se identifican como asesores? Quiero recordarles que allá en el año 2015, cuando se dio una cumbre de la CELAC en Costa Rica, los 3 se presentaron como asesores presidenciales con rango de ministro. Por tanto, andarán, de acuerdo al documento, entre 3.730 o 3.859 dólares. Ahí están los chigüines como asesores de Ortega, lo cual es prohibido por la ley, tanto por la Constitución como por la ley de probidad. Vayan a leer los ilustres, entre comillas, escuderos y justificadores de robos de la dictadura. Vayan a leer la ley
y vean que no existe facultad para que el que ocupa la presidencia o cualquier funcionario público nombre a un pariente como empleado público. No se puede. Eso en tiempos de Alemán, en tiempos de doña Violeta o en tiempos de Bolaño, ardía Troya si los sandinistas se enteraban de que algo así estaba pasando. Para que vean por dónde va la cosa. Entonces, Laureanito, la Camila, Payito y la Luciana son asesores presidenciales. Sí, señor. Ahí no entra Juan Coca porque Juan Coca está viendo la manera en la que la marihuana se hace legal en Nicaragua. Esa es su principal preocupación de momento. En 2017, Daniel Ortega otorgó facultades mediante un decreto presidencial para crear cargos de ministros delegados por la presidencia para temas específicos. Es decir, Ortega, por medio de un decreto, se inventó que él podía, de manera mágica, a lo birli birloque o a lo hada cadabra, te nombro ministro de los escritorios de la Asamblea Porcina. Punto. Ese es el ministro que a Ortega se le ocurrió de acuerdo a lo que él mismo estableció como un decreto presidencial. Y fue bajo ese decreto que comenzó a hacer esta cantidad de nombramientos. Allá en el 2007, para recordarles nada más un poco, Ortega tenía nada más a 2 asesores presidenciales. Uno, el asesor económico, y el otro, asesor para temas territoriales de la presidencia. En el 2007, 2 asesores. Hoy tiene 27. Entonces, la mayoría de esos 27, aparte de los chihuines, dice esta investigación de Nicaragua Investiga, que es extraordinaria de nuevo, y felicitamos a este equipo, que la mayoría de esos asesores inventados por Ortega son exguerrilleros, son exmilitares, ¿verdad? Que participaron de alguna manera o cerca de Ortega o que han estado con Ortega en los 80, en los 90 y ahora que está de nuevo en el poder con esta dictadura criminal. Y entre ellos, en el primero en la lista es Bayardo Arce, lógicamente ustedes lo saben, asesor presidencial para temas económicos, que ha bajado el perfil y que se ha quedado enguaracado a partir del 2018 porque simplemente ha preferido que las luces de las cámaras y los proyectores no lo alcancen. Sancionado por Estados Unidos, ¿no? Bayardo Arce por la Unión Europea. Además de Arce, otro exguerrillero, porque Bayardo fue guerrillero, es Manuel Ali Rivas Vallecillo, que fue asesor de la presidencia, que fue jefe de seguridad del personal de Ortega en la presidencia en la década de los 80. Y durante 7 años, Manuel Ali Rivas Vallecillo fue compañero de cárcel de Daniel Ortega. O sea, estuvo preso por delincuente fascineroso de los que andaban matando gente allá en los años 70. Este señor, exguerrillero, es esposo de Mayra Salinas, que es magistrada, una de las que hace el circo en el Consejo Supremo Electoral. Es decir, todo queda en familia. Hay 2 exmilitares más como asesores. Y si quiere, doña Dick, va poniendo las fotografías para que vaya la gente viendo más o menos de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de Óscar Salvador Valladares, que tienen ustedes. Ahí está Bayardo Arce, ahí está Manuel Ali Rivas Vallecillo, que es el esposo de Mayra Salinas, ¿verdad? Abajo, Salvador Valladares Cardosa, que Óscar Salvador Valladares figuró en algún momento como el que podía subir y sacar del cargo al Chele Business. Eso no ocurrió. Y también está Óscar Mojico Obregón, que es un criminal que armó a la gente del MTI
¿verdad?, para que saliera a matar allá en el 2018. Este Manuel Rivas Vallecillo también anduvo en columnas de paramilitares matando gente en las calles, en las avenidas de Nicaragua. Ok, estamos hablando de 4 exguerrilleros que Ortega tiene como asesores. ¿Qué hace Valladares? Es asesor presidencial para asuntos de infraestructura. Y en el caso de Mojica, es asesor para temas de construcción. O sea, uno es para temas de infraestructura y otro para temas de construcción. ¿Qué hacen? ¿Qué saben de construcción? ¿Son ingenieros? ¿Tienen algún título? No saben nada. Simplemente los pone ahí Ortega para tenerlos con un salario y contar con ellos para que no haya la más mínima posibilidad de traicionarlo. Después está una mujer que se llama Marta Elena Ruiz Sevilla, que fue nombrada ministra asesora para políticas y asuntos internacionales. Esta sirviente de Ortega estuvo como ministra de Defensa y es esposa del jefe del Estado Mayor del Ejército Sandinista, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz. Es decir, todo queda en familia. Este Manuel Arlí Rivas Vallecillo, que está arriba de camisa cuadro, es esposo de la Mayra Salinas, que está en el Consejo Electoral. Y en el caso de Marta Elena Ruiz Sevilla, es esposa del jefe del Estado Mayor del Ejército Sandinista. ¿Qué es ahora la tal Ruiz? Es la que sustituyó al chelito perdido, confundido Paul Oques, que murió por COVID-19, que es el que, naciendo en Estados Unidos, hablaba y volaba reata en contra de Estados Unidos y Nicaragua. Por ahí va el tema de los asesores. Vean por dónde va la cosa. A estos exmilitares se suma Omar Jales Leven. Jales Leven fue jefe del ejército sandinista. Formó parte del comando que asaltó la casa de Chema Castillo y que liberó a Daniel Ortega y también a Manuel Arlí Rivas Vallecillo allá en los años 74, 76, no recuerdo bien el dato del asalto de la casa de Chema Castillo, pero Jales Leven ahí estaba en el comando que se tomó la casa de Chema Castillo y que logró que se liberaran a Ortega y a otros delincuentes del Frente Sandinista que andaban tirando balas y matando gente en aquel momento. Pero además Jales Leven, acuérdense, fue el vicepresidente de Ortega entre el año 2012 y el 2017. Asesor, ¿verdad?, para asuntos específicos y oiga bien, ministro asesor para asuntos específicos. ¿Cómo será eso? Para asuntos específicos y presidente del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICIT. ¿Qué sabrá Omar Jales Leven de ciencia y tecnología? ¿Qué sabrá? Lo que usted y yo podemos saber de astronomía, o lo que usted y yo podemos saber de la densidad del mar en el Polo Norte a 0 grados centígrados o a menos 30 grados centígrados de temperatura. Nada. Pero es ministro, asesor, delegado para asuntos específicos y presidente de CONICIT. ¿Qué le parece? Ese es Jales Leven. Dicen que la CONICIT, su objetivo principal es regular el ámbito de la ciencia y la tecnología en los diferentes sectores. O sea, es profundo, ¿no? Una cosa no antes vista en Nicaragua. Otro de los ministros delegados de Ortega es Álvaro Baltodano Cantarero. Anduvo por la zona franca, ¿se acuerdan? Álvaro Baltodano. Pero como Laureano es el ministro asesor para inversiones, agarró a Álvaro Baltodano y le dice: un momentito, este es para allá, hombre. Aquí esto es familiar y vos no alcanzás.
Ya. Entonces, Ortega, para mantenerlo también de cerca, dice la investigación publicada por Nicaragua Investiga, doña Dickel, póngame por favor el link para que la gente vea qué es lo que debe ver en el trabajo de Nicaragua Investiga, que está fuera de serie. Entonces, Álvaro Baltodano lo nombraron ministro de la promoción de las inversiones y la facilitación del comercio exterior. ¿Qué le parece? Ese otro de los ministros. Aquí está. Ahí está Alex Leven y aquí vienen los otros. Emilio Rapacholi, asesor para temas de energía con énfasis en recursos renovables. Samuel Santos, que fue canciller de Ortega por mucho tiempo, hoy es asesor para políticas y asuntos internacionales. Estos son los que están en la fotografía. Después viene otro asesor que se llama Salvador Vanegas para asuntos de educación, que no tiene la más mínima idea de lo que es educar, porque, o sea, estos nombran como asesores de educación a gente que no tiene noción de lo que significa educar, de verdad. Entonces, no importa. Lo importante para Ortega es que, para Ortega y para Murillo es que estén al alcance, que no se les vayan. No se les vayan. Agrega la investigación, como otro de los asesores, a un recoge baba de Ortega y de Murillo que se llama José Antonio Cepeda, que fue, doña Dickel, diputado por una cantidad de tiempo. Ahora es asesor para temas de educación y cultura. Esta es la investigación. Pueden verla después ustedes en detalle para que la lean con calma. Nicaragua Investiga. Muy bien. José Antonio Cepeda, asesor para temas de educación y cultura. Ramón Orlando Núñez, asesor para temas sociales. Juan Manuel Caldera, asesor para temas agropecuarios. Stedman Fagot, que es nada más otra cosa que un oportunista vividor de la costa caribe, que era contra y que se volvió más sandinista, que es andino. Este es el asesor para temas de pesca y acuicultura. A estos asesores se suma el sobrino de Muammar Gaddafi, este que se llama Mohamed Lastar. Es asesor y delegado de Ortega para África, Medio Oriente y los países árabes. Se suma a los asesores Rubén Ángel Berrío Martínez. Fíjense bien esto, Este es un político puertorriqueño, ¿verdad? Y líder del movimiento independentista, de esos que están pidiendo que de Puerto Rico no sea parte de los Estados Unidos. Entonces, este, que es del movimiento independentista, es asesor de políticas internacionales en asuntos de descolonización. ¿Qué les parece, doña Dickel? Son cargos extraordinarios, un trabajo sesudo, ¿no? Trabajo que se le debe reventar la cabeza pensando en cómo hacer o llevar adelante productos de lo que hacen. ¿Qué hacen? No hacen nada más que ser garrapatas, sanguijuelas presupuestarias que pagamos todos nosotros con los impuestos. A este puertorriqueño alegre se suma la criminal asesina Sonia Castro, que fue la que le negó o ordenó que se le negara la atención a los protestantes de abril del 2018, entre ellos Alvarito Conrado, de 15 años, y que ordenó que despidieran a todos los médicos que habían decidido no hacer caso a esa orden y cumplir con su juramento hipocrático. Esta es asesora sobre temas de salud. Lo que debe asesorar Sonia Castro es cómo matar gente desde el Ministerio de Salud. Es lo que debería asesorar. Y el otro asesor, que ustedes ya conocen muy bien también, es Chico López, asesor presidencial para la producción y el comercio. Sí, señor. No he incluido acá, en esta lista alegre, ¿verdad?, a 3 asesores que acaba de nombrar Ortega porque
la investigación de Nicaragua Investiga no tiene el dato en específico de cuánto ganan ni qué hacen. Todos ganan entre $3.700 y $3.800. Ahí nos quedamos con eso, ¿eh? Pero no se ha incorporado a esta lista alegre a 3 que acaba de nombrar Ortega, que son Bosco Castillo, que pasó ahora a ser asesor para tecnologías e innovaciones productivas. Edward Centeno, que fue nombrado asesor para asuntos específicos. Otro asesor para asuntos específicos. Y el chupamedias, que se llama Orlando Tardencilla, que es el papá de la Nadia Tardencilla, que es la leguleya que, entre varios, condena a inocentes en los juicios contra los secuestrados políticos. Este funge como asesor para política y relaciones internacionales. Hay uno que me duele a mí particularmente haberme enterado en este trabajo de Nicaragua Investiga, que sigue como asesor, y es el doctor Jaime Inser Barquero. Me quedé pasmado cuando leí esto. Leo textualmente lo que dice Nicaragua Investiga. Jaime Inser Barquero, científico y ambientalista, con una voz más o menos crítica dentro del gabinete, es asesor presidencial para asuntos de medio ambiente y los recursos naturales desde el 2009, según consta en el acuerdo presidencial publicado en la Gaceta. En 2018 se conoció que el científico renunció a su cargo, pero hasta marzo de este año, según la documentación que tiene Nicaragua Investiga, aún aparecía en la lista del personal de la Presidencia de la República que cotiza al Seguro Social con salario de un asesor. Nicaragua Investiga se comunicó con Jaime Inser Barquero para preguntarle sobre su salario y confirmó que cada mes recibe un cheque del Banco Central de Nicaragua. Según él, esto se debe a que no le aceptaron la renuncia y que el dinero es para justificar, entre comillas, unos reembolsos por trabajos anteriores. Además, indicó que el contacto directo lo mantiene con Rosario Murillo y que nunca habla directamente con Daniel Ortega, a pesar de que funge en planilla como asesor del presidente. Entre comillas, leo lo que dijo el doctor Inser Barquero. Yo recibo del Banco Central un cheque todos los meses que incluye varias cosas. El reembolso por los años que trabajé en la biblioteca del Banco Central y un aporte que me da la presidencia en compensación a que actualmente ya no estoy en ninguna planilla del Estado. Incluso, para justificar eso, me nombraron asesor ecológico presidencial. O sea, estoy a la disposición del gobierno para cualquier problema de carácter ecológico que deseen resolver, afirmó. Cuando se le preguntó por su renuncia en 2018, dijo que, entre comillas, no se la aceptaron porque el régimen supuestamente no tiene a quién recurrir cuando hay problemas ecológicos. Entre comillas, leo lo que respondió el doctor Inser Barquero, a quien le tengo un gran cariño, pero aquí me quedo, como les digo, pasmado. No me han contestado sobre la renuncia. No me han dicho ni sí ni no. Yo más bien me dirijo a la primera dama, con quien tengo amistad desde hace muchos años, cuando los dos trabajábamos en la prensa, aseguró. Me acuerdo claramente que cuando hubo aquel proyecto del canal interoceánico, yo fui el único dentro del gabinete que me opuse a la idea del canal por las razones ecológicas que vi, aseguró el científico de 88 años, quien sostiene que desde entonces no ha habido nada especial como para responder u orientar en ese sentido, pero el cargo existe virtualmente. No es tan virtualmente porque recibe un cheque de acuerdo a la planilla que tienen que está en manos de Nicaragua Investiga. Me quedo ahí porque solamente digo, me he quedado en esta última parte pasmado con lo publicado por Nicaragua Investiga, por las respuestas del doctor, a quien le tengo un gran cariño, pero creo que al seguir recibiendo los pagos, independientemente
de que no le hayan aceptado la renuncia, me parece a mí, no ha estado haciendo lo correcto. Y lo digo incluso con un tanto de dolor, porque el doctor Inser merece el respeto de todo el mundo. Sin embargo, este episodio, he de decirlo, me ha dejado pasmado. Ahí me quedo, porque aquí están las asesoras. ¿Qué usted? Sonia Castro, Arlet Marenco, Marta Elena Ruiz, que les digo que es la esposa del jefe del Estado Mayor del Ejército Sandinista, y Carolina Dávila Murillo. Es un trabajo que vale la pena leer y yo se los recomiendo. Se los recomiendo porque para eso les decía yo, es que el periodismo independiente es más que importante. Porque el periodismo y las fuentes de los periodistas en el Estado definitivamente hacen que nos enteremos de estas cosas y que ustedes, los nicaragüenses, estén al tanto de cuánto embuste hay en esta dictadura, cuánta mentira, cuánto manejo de discurso, cuánto actuar tartufo, ¿verdad? Y cuánto hay de hipocresía en esto. Ojalá y que los coprófagos que hacen exitoso este programa y que todos los días entran a vernos, estén claros de la significancia de estas mentiras, de estos engaños y de esta charanga que se hace con el dinero del Estado. De nuevo voy a darles el dato solamente para que lo tengan ahí. Al año, esto le significa al Estado 30.080.072 córdobas. Esta manada de vividores, asesores de papel, fantoches que hacen el mate, nos cuestan al año 30.080.072 córdobas, es decir, $838.412.88. Vaya, lea el trabajo de Nicaragua, investiga y por favor, compártalo. Compártalo para que más gente esté al tanto de cómo una fuente de la dictadura filtra la información, el medio de comunicación trabaja, profundiza, confirma los datos y los pone delante de todos nosotros. Ahí es este trabajo. Ese es el titular. Puede verlo definitivamente en Nicaragua Investiga. Increíble. Increíble lo que nos han puesto delante de nuestros ojos. Más temprano, en otros temas, como vamos con los me gusta, doña Dickel, creo que hemos aumentado, yo creo que espero que estemos arriba de los 1,000, ¿verdad? A esta hora. Vamos a ver qué dice doña Dickel, que es la que está siguiendo el conteo de los me gusta. ¿Por dónde andamos? Dígame, cuéntenme. No la veo muy convencida. ¿Qué me dice? 1,045, ¿por qué me está haciendo mala cara? Yo le dije que estábamos arriba de 1,000. ¿Vamos para los 1,500? Claro que sí. Usted le me gusta Café con Voz, el saborcito de estar informado, y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Su sonrisa, cuídela. Sí, señor. ¿Dónde? En Sweetwater Dental Clinic. ¿Dónde está Sweetwater Dental Clinic? 10500 West Flagler, acá en Miami. Recuerde que usted debe marcar el 305-223-7766 para que lo apunten, haga su cita y que cuando llegue ahí lo estén esperando para que su sonrisa sea plena y orgullosa siempre. ¿No tiene seguro médico? No se preocupe. 10% de descuento en cualquiera de los procedimientos que se vaya a realizar en su dentadura y la primera consulta totalmente gratis. El doctor Maxwell Cárdenas y su equipo de Sweetwater Dental Clinic están esperando por usted. Sonría plena y orgullosamente ahí en Sweetwater Dental Clinic. Más temprano,
Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, presentó un informe que dice que en el país se han registrado 385 hechos de violencia política en los primeros 6 meses de este 2022. Escuchemos a Olga Valle. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, desde Urnas Abiertas registramos 385 hechos de violencia política que se dieron en todos los departamentos del país y en más del 30% de los municipios. Estos hechos, la mitad responden a hechos de asedio y persecución. Desde Urnas Abiertas ya habíamos advertido cómo empezaban a visualizarse y a observarse la participación de otras instituciones del Estado, y en ese sentido el 10% de los hechos han sido emanados por diferentes instituciones gubernamentales. Sin embargo, sigue siendo los sujetos armados como la policía, el ejército y los paramilitares quienes están cometiendo la mayor cantidad de estos hechos de violencia. En 6 de cada 10 hechos los perpetradores responden a sujetos armados. Agregó Olga Valle que la violencia no es solamente contra figuras políticas ni contra opositores, es violencia generalizada contra toda la ciudadanía. Por otra parte, hemos visto también cómo hay un estado de violencia política generalizada sobre toda la población civil, la ciudadanía en general. De los 385 hechos, solamente uno está vinculado a actores que están relacionados al proceso político electoral, mientras los demás hechos de violencia política son, por una parte, contra la ciudadanía en general y por otra parte, contra opositores que están vinculados a organizaciones y partidos políticos, también contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, víctimas y familiares de las personas presas políticas. Las otras categorías de violencia política que registramos son persecución judicial, medidas administrativas como la cancelación de personerías jurídicas, tortura y malos tratos, amenazas, incluso la muerte de 2 personas en el periodo. Olga Valle, directora de la organización Urnas Abiertas, que nos daba detalles sobre los 385 hechos de violencia política que se han registrado en los primeros 6 meses de este 2022. Monseñor Rolando Álvarez, hoy, durante una homilía, uno de los 2 obispos que sigue de manera consistente alzando la voz para hacernos reflexionar, para denunciar los desmanes de la dictadura y para mantenernos siempre al tanto de lo que es el actuar del verdadero católico, cristiano católico, dijo hoy que la indiferencia no es, algunos optan, mejor dicho, por la indiferencia para no meterse en problemas. Y eso como que no está acorde con lo que establece ser cristiano. Escuchemos. Son muchos caminos que se pueden tomar ante el huerto de Getsemaní. La indiferencia, pensar y decir, esa no es cosa mía, que lo hagan los otros. Que lo digan los otros, que hablen otros. ¿Han escuchado eso ustedes en algún momento? Que lo haga otro, que lo diga otro, que vaya otro. Eso es ser indiferente y ser muy cómodo, ¿no? Pero además, dice Monseñor Álvarez, hay otros que no se arriesgan a tomar posiciones y hasta se escudan en aquello de el que se mete a Redentor termina crucificado, solamente para mantenerse en distancia de la realidad y de los problemas que están
aquejando a un pueblo entero. Otra actitud es no arriesgarse. Y algunos hasta lo dicen utilizando la figura de Cristo: el que se mete a redentor muere crucificado. Así dicen algunos, incluso, como para decirle al otro: no te metas en eso. ¿No ves que el que se mete a redentor muere crucificado? Conozco a más de uno que piensa de esa manera, ¿no? Hay bastantes que piensan de esa manera. Incluso algunos que usan sotana también, ¿no? Para decirlo claramente. Ustedes sabrán a lo que me refiero, o ustedes deducirán a quiénes o le pondrán nombre a esos a los que yo me refiero. Pero Monseñor Álvarez dice, bueno, ni la indiferencia ni esa actitud de no arriesgarse es lo correcto. No se vale, en una situación como la que estamos viviendo, correrse al ruido de los caites. Hay que saber, ¿verdad?, asumir con valentía el ser católico, ser cristiano y ser consecuente con lo que es ser también ciudadano. En nuestra fe cristiana, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fuerza, el coraje, la valentía, la prudencia para ser fieles a Él, ser fieles al Evangelio, para dar la cara cuando tengamos que darla. Que el Señor nos ayude a no corrernos, como decimos en buen nicaragüense, el ruido de los caites. Que el Señor nos ayude a permanecer fieles y firmes, aunque cuesta siempre estar al pie de la cruz. Aunque es preferible estar con las puertas cerradas por miedo a los judíos y que sean otros pocos los que estén al pie de la cruz, que otros den la cara por nosotros. Pedirle al Señor que todos estemos dispuestos a vivir todas las implicaciones de nuestra fe cristiana. ¿Qué les parece? Valiente siempre, Monseñor Rolando Álvarez. Ni indiferente, ni miedoso, sino siendo consecuente y no correrse al ruido de los caites. Dar la cara cuando hay que darla y asumir con valentía el rol de cada uno. Saludos a Monseñor Álvarez, que sigue alzando la voz por los nicaragüenses. ¿Se acuerdan? ¿Les suena a ustedes un nombre como este? Harry Valle. No, ¿verdad? No es algo que... No es como decir... Chayán de Pochomil, ¿no? Que usted sabe quién es Chayán de Pochomil, ¿no? ¿Quién no conoce a Chayán de Pochomil? Pues este Harry Valle, que no es otra cosa más que un mequetrefe que le sirve la dictadura de manera muy ruin, vil, es el que estafó a la familia del padre Leonardo Urbina, el padre de Guaco, que es señalado por la dictadura en una telenovela Rosa de Guadalupe, parte 53 o capítulo 53, por la supuesta violación de una menor. Este que se presentó como un abogado que llegaba a dar la cara por el sacerdote y que se desparramó, que se derritió como helado en procesión del mediodía o en una multitud al estilo de Santo Domingo, cuando vas al mediodía y no hay helado que resista.
el derretirse, este que se explayó en alabanzas hacia la fiscalía y hacia el Poder Judicial, sandinista, arrastrado a más no poder, apareció hoy quejándose contra medios de comunicación independientes como La Prensa, Artículo 66 y 100% Noticias. Dice este fantoche que estos medios dijeron grandes mentiras, entre ellas que él se presentó como abogado de oficio, cosa que no he visto en ninguna parte, en ninguno de estos medios. Aquí se explicó muy bien. Lo que pasa es que cuando querés aparecer haciendo el ridículo, pues es muy sencillo. Es como encender un teléfono y entrar a una red social y comenzar a mostrar lo imbécil que sos. En este sentido, dice él que lo han calumniado estos medios porque lo pusieron como abogado de oficio, después lo pusieron como un abogado o como un defensor público, y que tampoco dijeron la verdad estos medios cuando le indicaron que no era un abogado profesional. No voy a poner todo el video porque es realmente vomitivo lo que hace este tipo, pero él dice que él es un profesional porque la Corte Suprema de Daniel Ortega le dio un título. O sea, lo burro no te lo quita un papel. Lo mediocre no te lo quita un papel. Lo arrastrado no te lo quita un papel, ni un título. Pero vean cómo incluso menciona la ley de ciberdelitos para esbozar una amenaza en contra de los medios que solamente dijeron la verdad, que es un estafador, que es un ladrón, que le robó a la familia del padre, que creyó en él, porque al verse desprovisto, y de nuevo sigo esperando que haya un abogado que la Iglesia Católica le provea a sus sacerdotes, al verse desprovisto, pues la familia desesperada agarró al primero que vio y este bandido llegó ahí a presentarse como la octava maravilla en leguleyada. Pero escúchenlo y por favor ríanse bastante. Se les olvidó a estos medios de comunicación el ejercer un periodismo serio, un periodismo objetivo, un periodismo que se base en la verdad. No sé, parece que lo que tienen estos medios, Artículo 66, 100% Noticias y La Prensa, es como un odio político a toda persona que sea sandinista o milite en el partido FSLN. ¿En qué país estamos? Estas personas que andan denigrando, que andan difamando, que andan difundiendo noticias falsas. Se les olvidó también de que en nuestro ordenamiento jurídico existe una ley de ciberdelito que establece una pena para quien ande propagando noticias falsas, afirmaciones injuriosas en contra de las personas. Nadie ha injuriado a este idiota, a este tipo que es consistentemente idiota. Y además, vulgar y obscenamente sapo. ¿Se le dijo sandinista? No es ninguna injuria, ninguna. Tiene derecho a ser un imbécil sandinista. Punto. ¿Es un estafador? No es ninguna mentira. Estafó a la familia del padre Urbina. Y que no es profesional, no es profesional. Eso ni siquiera está indiscutible. Pero agrega este mequetrefe, este mentecato, que Artículo 66, el diario La Prensa y 100% Noticias lo discriminaron por sandinista. Sigan riéndose, por favor. Artículo 66, La Prensa y 100% Noticias, con todas las publicaciones que sacaron fotos mías con banderas del FSLN, que andaba en marcha y todo eso, lo que hicieron fue un acto de discriminación hacia una persona, porque todo nicaragüense
tiene derecho al trabajo independientemente de su ideología política. Y a mí, estos medios me discriminaron por comulgar, por ser militante del FCLN. Estos medios de comunicación deberían de ejercer un periodismo ético, un periodismo profesional, porque ellos no pueden utilizar su campo informativo para desprestigiar, denigrar, difamar, ofender y difundir informaciones falsas y mucho peor, discriminar a una persona por su ideología política. Pobre Gamborimbo, ¿no? Pobre Gamborimbo, increíble, increíble. Confiesa que es un arrastrado de la dictadura. Confiesa que es sandinista y por tanto descerebrado. Entonces, ¿cuál es la difamación? ¿Cuál es la calumnia? ¿Cuál es la injuria? Si él mismo se desparrama, ¿verdad? Se vacía diciendo que es un adulón, un lisonjero de la dictadura, un lambiscón absoluto. ¿Cuál es la ofensa? Si él mismo admite, dice, yo soy sandinista, soy militante y me están discriminando. Da risa. Da risa. Agarrar la ley de ciberdelito que mencionás. Y ya sabes qué tenés que hacer con ella. No voy a agregar más. Y cierro mis comentarios para ir a la entrevista con Esmeralda Arosemena, nuestra invitada de hoy, que es la relatora para Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Papa Francisco llegó a Canadá y aprovechó para pedir perdón a los indígenas canadienses por los abusos de la iglesia en contra de sus hijos que eran forzados a recibir educación en colegios católicos y en donde su condición de indígenas y una cultura distinta nunca fue respetada. Incluso bastantes, fueron abusados y murieron incluso en algunas de estas escuelas. El Papa pide perdón por esto a los canadienses, a los indígenas canadienses. Yo quisiera que le pidiera perdón a los campesinos nicaragüenses por ser tan indiferentes ante la represión que su amigote, digo su amigote porque está demostrado que el Papa tiene inflamado el lado izquierdo del cerebro, Daniel Ortega todos los días está torturando a más de 190 secuestrados políticos. Quisiera que el Papa pidiera perdón a las madres, padres y familiares de las víctimas mortales de la represión. Y quisiera que nos pidiera perdón a los miles de exiliados que hemos tenido que salir de Nicaragua porque Ortega y Murillo nos persigue. Pero se va donde estos indígenas, cuyo perdón me parece a mí está bien que lo haga, pero el Papa sigue acumulando deudas en relación a su omisión en cuanto al actuar de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y avalar de una u otra forma el actuar del matarife ruso Vladimir Putin. Escuchemos al Papa pidiendo perdón. Llego hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación. Con esas palabras, el Papa Francisco pidió perdón a los sobrevivientes de las prácticas abusivas contra jóvenes indígenas, en las que participó la Iglesia Católica durante el siglo XIX y XX. Y soy consciente de que también nuestro encuentro de hoy puede despertar recuerdos y heridas, y que muchos de ustedes podrían sentirse mal mientras yo hablo. Pero es justo hacer memoria, porque el olvido lleva a la indiferencia. Y como se ha dicho,
Lo opuesto al amor no es tanto el odio, es la indiferencia. Lo opuesto a la vida no es la muerte, es la indiferencia a la vida o a la muerte. Déjeme correr el video, doña Dickel, para que la gente vea cuando le están poniendo este penacho emplumado al Papa, que dice que la indiferencia es lo diferente al amor. ¿Cuán indiferente es el Papa a lo que nos pasa a los nicaragüenses? ¿Cuán indiferente es el Papa a lo que le pasa a sus sacerdotes? ¿Cuán indiferente es el Papa a lo que le pasa a sus obispos? ¿Cuán indiferente es el Papa al pueblo de Nicaragua que sigue esperando? Porque pedir perdón es caminar sobre lo que ya se derramó. Y aquí está el tweet que compartió en su red social, en el Twitter. Pido perdón por el modo en el que muchos miembros de la iglesia cooperaron en proyectos de destrucción cultural y asimilación forzada promovidos por los gobiernos y que culminaron en el sistema de las escuelas residenciales. Pueblos indígenas, Canadá. No pida perdón. Jorge Bergoglio, no pida perdón por lo que usted puede hacer para que en el mundo cambien varias cosas. Entre ellos, el despotismo, la autocracia de regímenes salvajes como el de Díaz-Canel. Yo tengo una relación humana con Cuba y con Castro. ¿Va a pedir perdón por eso después? No creo. ¿O va a pedirle perdón a los venezolanos por decirle incluso a sus obispos que se callaran? ¿O va a pedir perdón por su enorme y atronador silencio en el caso de Nicaragua, cuya iglesia es perseguida, atacada y vilipendiada y llevada a la cárcel incluso a través de mentiras y telenovelas de a peso? Sigue acumulando deudas, papá. Seguramente el Señor se las va a cobrar. Vamos a la pausa comercial. Antes quiero saber, doña Dickel, cómo está el tema de los me gusta. ¿Cómo vamos con los me gusta? Que seguramente ya vamos acercándonos a la cifra. ¿Cuál es el superchat? Dígame, porque no. A ver, déjenme ver. Vamos a buscar por aquí. Dice por acá, Mauricio Díaz nos manda, es miembro por 14 meses, y dice, espérate Luis, me muero de la risa, y se estaba refiriendo a lo del zaporote Harry Valle. Anonymous, pero ¿y en el estado te corren si no sos sapo? Pregunta en un superchat. Increíble. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Dickel? Cuénteme. Dice doña Dickel que a esta hora llevamos 1.325, nos acercamos a los 1.500. Dele me gusta a Café con Voz, el saborcito de estar informado. Recuerde también que Nacatamal Nica, sabor 100% nicaragüense. Sabor 100% nicaragüense. 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar para que le lleven cualquier antojo nicaragüense, bocadito sabroso, hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá. Sabor garantizado, calidad garantizada, higiene garantizada. Solamente en nacatamalnica.com. Pausa comercial. Y volvemos con la entrevista a la doctora Esmeralda Arosemena, que es la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Nicaragua. Sustituyó a Antonia Urrejola en ese cargo. Vamos a la pausa y ya regresamos con esta entrevista.
que su encomienda viaje rápido y segura. ¡No se enrede! Envíos 2224, donde vos mandás. Visite nuestra red de oficinas de envíos 2224. Envíos al instante, fácil y eficaz. 2224. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café.